especial, ¿cierto? Y quiero invitarte, por favor, a que abras tu Biblia, si trajiste Biblia o lo que hayas traído en tu celular. Que podamos abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1, versículo 21, que dice lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por este momento que tú nos regalas, por ver las bendiciones tan hermosas que no se pueden comprar ni con oro ni con plata, ni con ninguna riqueza de este mundo, Señor. Lo hermoso que es cuando recibimos gratitud en el Espíritu y sentimos, Señor, que formamos parte de lo que tú quieres hacer. Por tu gracia, por tu amor. Sabemos que no merecemos nada por nuestros méritos, pero tú has hecho posible, Señor, un día llegando a nuestras vidas y viniendo a este mundo como hombre a buscar y salvar lo que se había perdido y nos encontraste a nosotros. Háblanos, por favor, que podamos compartir lo que tú quieres decir a tu iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Le puse como título, dado estos tiempos, a esta predicación, el espíritu navideño. Dígale que está solo de espíritu navideño. A pesar de que la palabra de Dios no dice nada sobre la Navidad, ni sobre hacer cada año una celebración que conmemore el nacimiento de Jesús. En el mundo, los creyentes y no creyentes se detienen a celebrar lo que se conoce como la fiesta navideña. La Biblia no habla absolutamente nada de una fiesta navideña. Pero lo que sucede en esta época del año es que las ventas de productos se disparan, las personas estrenan vestimentas, se compran regalos para los seres queridos y cada cultura, en su mayoría, se caracteriza por algún tipo de comida especial para compartir en familia. Generalmente con un árbol decorado con adornos de Navidad, con regalos alrededor de un pesebre con muñequitos de yeso que representan el nacimiento de Jesús, rodeado de animalitos de establo. Para muchos de los que han conocido o escuchado la verdad revelada en las Escrituras, la celebración de la Navidad se ha convertido en una celebración que produce en el interior de la conciencia un sentimiento confuso que pendula entre las fuerzas que ejerce una tradición cultural pagana que caracteriza a la mayoría por celebrar con exceso de todo tipo, mientras del otro lado se la combate con mensajes legalistas religiosos, tratando de explicar por qué el cristiano debe rechazar el festejo de la Navidad, el arbolito, los muñequitos, los regalos y todo aquello que conlleva esta fiesta cultural. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, realmente que quería vivir la palabra de Dios, y en los primeros años la falta de madurez espiritual me llevaba a sentir en la Navidad una crisis interna. Porque lo que veía, cómo se festejaba, cómo festejaba mi familia, cómo festejaba la mayoría de la gente y lo que yo había creído, me producía culpa. Me producía una cosa que pasaba entre la alegría de la celebración familiar y la gente, por un lado, y por el otro lado sentía como cierta cosita de decir, esto no está bien, o qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y realmente los primeros años sentía una cierta incomodidad en la Navidad. Porque se produce una confusión alarmante, sobre todo en los nuevos creyentes que tienen una fe genuina en la persona de Cristo, pero que la madurez espiritual todavía está en el proceso de ejercitar los sentidos entre lo que es el bien y el mal, o entre qué es lo correcto y lo incorrecto. El problema que tienen muchos cristianos es que llevan años de vida cristiana, pero cuando llega esta época del año se les suelta la cadena, ¿cierto? Y realmente eso significa que la cultura es de más influencia en su vida que la verdad de la palabra de Dios. Lo que hace Vicente, para ahí va la gente, lo que hace la mayoría. Entonces, como nacimos en ese ambiente, celebramos y queremos vivir todo eso, y a veces eso produce como cierta inquietud interna, ¿cierto?, en la conciencia del creyente. Lo cierto es que en esta época del año hay una realidad que mueve a las personas masivamente a funcionar de una forma diferente a lo habitual. Por ejemplo, los bancos en esa fecha
del 25 de diciembre no operan, las entidades de gobierno no trabajan, los colegios, las universidades están cerradas, muchas fábricas se detienen y en general la sociedad gira en torno a esa celebración, aunque rechacen la deidad del Hijo de Dios que vino al mundo. Tanto de los que no saben que celebran y otros no creen en la revelación de Dios al mundo en la persona de Jesucristo, celebran igual. Y todos, aún los que rechazan al Salvador, todos somos expuestos a la realidad de que un día Dios vino al mundo en la persona de Jesús para rescatar y salvar a los perdidos de una moral deteriorada y caída por los efectos del pecado que lleva a la persona no redimida a terminar por toda la eternidad en un lugar sin Dios. Por ejemplo, todos medimos el paso de los años de existencia de este mundo de acuerdo al calendario que se divide en antes y después del nacimiento de Cristo Jesús. Quiérase o no, el planeta gira en torno a eso, aunque haya países y naciones que celebran otros años. Deben ajustar sus relaciones comerciales, sociales, políticas y todo lo que sea, deben ajustarse al almanaque que dice la verdad. La vida de la humanidad y la existencia de este mundo se divide en antes y después del nacimiento de Cristo Jesús. Desde el día que todo el universo fue sacudido, cuando el ángel de Dios le da a unos pastores la noticia de que en un lugar precario en la ciudad de David había nacido un Salvador, mientras les es permitido a ellos ver su gloria, porque vieron la profecía cumplida de que llegaría un Salvador con un reino que duraría para siempre. Y mientras nadie en este mundo se dio cuenta de semejante acontecimiento, en el cielo sí lo sabían. Dígale al que está a su lado, en el cielo sí lo sabían. Y por eso fue que lo celebró con una multitud de ángeles que descendieron alabando a Dios, que se hacen visibles a unos desconocidos pastores que cuidaban sus ovejas en el campo. La labor del pastor en ese tiempo era la labor de más bajo rango en la escala de la sociedad, así como los siervos que lavaban los pies. Los pastores no tenían ni arte ni parte en absolutamente nada, solo se dedicaban a cuidar ovejas y pasar noches enteras tratando de que nadie se las robe o ninguna alimaña los ataque. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente dice que apareció un ángel, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Pero esto que anunciaron los ángeles parece que está muy lejos de lo que se vive hoy en el mundo, ¿cierto? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Si algo caracteriza este mundo y como hoy se está viviendo, es la falta de paz. La falta de paz que constantemente se manifiesta, y para esta época del año, la falta de paz se manifiesta en tanta gente que vive confundida y parece que aflora lo más íntimo del corazón, porque el corazón está en guerra con el Creador. Es la época de más suicidios en el año, de más divorcios, de más guerras, de más accidentes, de más tragedias. Usted va a ver todo eso, como dijimos la semana anterior, en los noticieros, ¿cierto? Me llama poderosamente la atención cuando vengo manejando y veo los carteles en la regional que dice: hoy 0 accidentes en la calle. El otro día 0 accidentes, y todos los días 0 accidentes. Pero anteayer vi un cartel que decía 288 muertes en la calle Medellín. El cartel parece que cambió de nombre, o no sé en qué momento pasó eso. Es la época más difícil para muchísima gente, la época del mes de la Navidad, donde mucha gente festeja y no sabe lo que festeja, y donde mucha gente, conociendo la verdad,
se deja arrastrar por lo que realmente no es la Navidad. Mientras esos ángeles anunciaban, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, parece que hoy lo que se vive es todo lo contrario. Y a causa del pecado, ¿cierto? Que significa errar en el blanco. Me puse a mirar esto y no dice errar en el centro del blanco, dice errar en el blanco, ni siquiera le pega al tablero el pecado. Mientras tanto, dice la palabra que una estrella desde el cielo lo manifiesta en el plano estelar, apareciendo en el firmamento para anunciar a unos astrólogos de Medio Oriente, no astrólogos, sino diría la palabra correcta sería astrónomos, porque no estudiaban la astrología, no estudiaban los signos del zodíaco ni todas esas cosas raras, ¿cierto? Sino que ellos estudiaban el mover del firmamento de las estrellas, así que se podría decir astrónomos, no astrólogos, ¿cierto? Astrólogos son los que estudian eso. Muchos hemos ido a astrólogos o leíamos en el periódico, ¿cierto?, sobre los astrólogos. El otro día conocí a una gente, me dijo, ¿y qué mes nació, pastor? Usted, le digo, en diciembre. Y me decía, usted es Sagitario, igual que yo. Las Sagitarios somos buena gente. Y yo no le quise decir nada, ¿no? Porque si estoy orando por su vida, ¿cierto? Para que pueda entender. Los astrónomos eran estos hombres que de Medio Oriente habían visto una estrella y a los que la palabra se los denomina magos, que de pronto al manifestarse la aparición de la estrella como la señal de que el rey de Israel había llegado, ellos se disponen a atravesar un largo camino para ir a llevar ofrendas y adorar al rey de los judíos que había nacido. Cuando Juan, escribe las cartas a las 7 iglesias que Jesús le estaba dictando ahí en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice la palabra, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y fue por la noticia que dieron los magos cuando llegaron a Jerusalén que se enteró y se turbó la autoridad máxima del pueblo judío llamado Herodes, y todo el pueblo cuando los magos, pensando que ellos sabían dónde había nacido Jesús, preguntaron lo siguiente, Mateo 2, del 2 al 7, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Allá en el cielo sabían todos de qué se trataba el nacimiento de Jesús, pero los destinatarios de semejante regalo en la tierra no lo sabían ni se dieron cuenta. Y aunque los sacerdotes del templo sí conocían la profecía de cómo llegaría el Mesías, la mayoría del pueblo escogido de Dios no lo sabía. Porque aunque sabían que un día llegaría un Mesías, las expectativas de cómo ellos lo esperaban no coincidían. Y creo que eso pasa mucho en estos tiempos de personas que asisten a la iglesia del Señor con unas expectativas de que el Mesías y el Salvador va a obrar y vino para hacer cosas en su vida que no saben o que ellos esperan, pero que no tienen nada que ver con lo que dicen las Escrituras. Hay mucha gente que se acerca a la vida cristiana y asiste a iglesias solo esperando qué es lo que van a recibir, lo bueno que Dios les va a dar, cuánto van a obtener, cómo van a ser de felices, cómo Dios quiere cumplir sus sueños, cómo Dios quiere que sean las personas más ricas, famosas, bonitas en el mundo y poder así vivir con la felicidad que produce el obtener todas las cosas que quiero y darme todos los gustos que quiero en la vida. Mucha gente cree que la vida cristiana consiste en eso.
y por eso no coincide sus expectativas de cómo esperan que obre el Salvador en sus vidas a lo que realmente Él vino a hacer y que espera el Salvador de ellos. Juan capítulo 1, versículos 10 y 11 dicen: el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En este tiempo, aunque la Biblia no diga nada sobre la celebración de la Navidad, el mundo no celebra ni el nacimiento de Buda, ni el nacimiento de Mahoma, ni de ningún otro ser humano que trate de ponerse a la altura de Jesús. Aunque el hombre caído en su naturaleza caída quiera negar su existencia, la humanidad igual debe enfrentar la realidad de que el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que un día José el carpintero de Nazaret adoptó como hijo y se casa por la revelación de un ángel con María, su novia, que terminó siendo su esposa, y él dudaba de semejante situación, porque María dijo: viene una sombra sobre mí y voy a tener un hijo. El domingo pasado hablamos de eso, le hice levantar la mano a todos los que tienen hijas. ¿Qué haces si un día viene tu hija y te dice: papá, mamá, estoy embarazada? ¿Qué pasó? Viene una sombra sobre mí y voy a tener un bebé. Hay que tener mucha fe para entender eso, ¿cierto? El ángel le reveló que su esposa, su novia María, iba a engendrar un hijo a través de una sombra que vendría. Sería el poder del Espíritu Santo, y ese es el acontecimiento más importante que jamás haya existido para la humanidad. Y un día en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo deberá doblar sus rodillas ante la verdad de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esa es la verdad, aunque muchos lo nieguen. La verdad no es algo que el hombre se inventa, la verdad es algo que el hombre descubre cuando Jesús es revelado a su corazón como el Señor de todo lo que existe, porque Jesús es la verdad. Y el amor siempre tiene como cimiento la verdad, así como la justicia. Son tres cosas que van juntas. La verdad no es algo que el hombre se inventa, la verdad es algo que el hombre descubre cuando Cristo es revelado a su corazón. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 20 dice: porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo de todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Escuche esto: Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. O sea, Cristo es Dios mismo hecho persona. Él es el principio supremo de todo lo que se levantan de los muertos. Pues Dios, versículo 19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. La paz que podamos recibir nosotros en esta tierra depende de la relación que nosotros podamos hacer con Dios Padre a través de Cristo Jesús. Todo el universo lo celebró mientras la creación hecha a su imagen y semejanza, que juega a ser Dios, no lo sabía. Y aunque el hombre natural no lo quiere reconocer, llegará el día en que toda rodilla deberá doblarse ante su majestad y señorío, como dijimos recién. El nacimiento de Jesús es el hecho que cambió el mundo, y los cielos lo celebraron de tal manera que hasta una estrella aparece para dar testimonio desde el universo de su llegada al mundo, anunciando el nacimiento del Salvador de la humanidad, que descendió desde el cielo y nace como humano, engendrado por el Espíritu Santo, para levantar y salvar a los que creen o para hacer caer a los que no creen en su nombre.
Lucas capítulo 2, versículos 33 al 35, dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús vino para levantamiento de muchos, pero también para caída de muchos. Una espada traspasará tu misma alma, porque ese hijo precioso y ese bebé que había nacido iría a crecer. Y seguramente María experimentaría como una espada que atravesaría su corazón al ver a su hijo como ejemplo de vida de toda la humanidad, colgado en un madero como el asesino y el peor de los malhechores. Él tuvo que venir al mundo en un cuerpo que fue creado para ser ofrecido como sacrificio para rescatar de la condenación eterna a los que serían su familia y su pueblo escogido. Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7, la mano del escritor es usada para que Jesús hable y escribe: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, mira Juan capítulo 1, del 11 al 13, el 11 ya lo leímos, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe que tu espíritu, tú naciste nuevamente al recibir a Cristo, fuiste engendrado en tu vida espiritual por el Espíritu de Dios, y tu espíritu resucita con Cristo? Y tú comienzas a entender el plan de Dios para tu vida. Las Escrituras te llevan a una dimensión donde empiezas a entender en el plano espiritual quién es Dios, quién es Cristo, qué vino a hacer este mundo y realmente qué significa su nacimiento acá en este mundo. Los que forman parte de su pueblo son aquellas personas que dejan entrar a Cristo en sus corazones y lo reciben no solo como Salvador, sino como Señor y Salvador de su vida. En eso consiste el nuevo nacimiento del Espíritu, y esa es la Navidad que experimenta toda persona al recibirlo por la fe como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 al 21, a una de las iglesias, el Señor le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La pregunta es, en este tiempo donde te sientas a celebrar esos días tan especiales, de cenas, de comidas, ¿le abriste la puerta a Jesús para que se siente a cenar contigo? ¿Le abres la puerta al Señor para que se siente en la mesa contigo? ¿Le permites entrar a Él en tus celebraciones? ¿Piensas que tu forma de celebrar es algo que Jesús compartiría y te diría: qué bueno? Esa Navidad no tiene que ver con la celebración de una fecha puntual cada año, sino que todos los días los hijos de Dios deberíamos celebrar que un día el Salvador nos dio vida al nacer del Espíritu en nuestros corazones, que nos ha convertido en nuevas criaturas. Por eso dice Pablo a los Corintios, un versículo muy conocido, de los primeros que nos predican, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La palabra Navidad deriva de una palabra en latín que se pronuncia nativitatem, una palabra un poco difícil, que significa nacimiento. Y el Salvador tenía que nacer como hombre, llegando al mundo material a través de un cuerpo de una mujer, pero engendrado por el poder del Espíritu Santo, para un día ser ofrecido como sacrificio, porque solo de esa manera
es que de una vez y para siempre se pagaría la deuda que toda la raza humana tiene con su Creador por causa del pecado. Ninguna sangre, aún siendo de un animal inocente, tiene el poder para quitar el pecado que habita en el corazón de la humanidad. Es por eso que todos los años el sacerdote judío tenía que ofrecer la sangre de animales por los culpables, porque entre los hombres y mujeres en este mundo no existe nada mejor ni más inocente que la sangre de un animal. El hombre, teniendo la sangre contaminada de desobediencia, no tiene la inocencia que tienen los animales, porque a causa del pecado hemos perdido la capacidad y el dominio propio para vencer a la ley de pecado, como dijo Pablo, que mora en nuestro interior. Queriendo hacer el bien, hallo que hago el mal, porque dentro de mí veo que opera esta ley, que es la ley del pecado. Yo en la primera reunión contaba de nuestro perro, ¿cierto? Nuestro Balú. Él ahora está en la casa esperando que lleguen sus amos. Él no está preocupado porque subió el dólar o porque aumentaron el jamón de Navidad en el Éxito, ¿cierto? Él no está preocupado por eso. Él no está pensando qué va a ser de mí mañana. ¿Para dónde voy? ¿Me voy al cielo? ¿Me voy al infierno? ¿Tendré o no? Él está esperando simplemente que lleguen sus amos. Y cuando yo entro a la casa, 45 kilos se me tiran encima y ladran y grita y abre su bocota con una lengua así grande y está encima. Y él quiere jugar y jugar y jugar, porque él está feliz solamente con estar con aquellos que lo adoptaron como sus amos, y él nos reconoce. La palabra postramiento viene de una palabra que se pronuncia proskunete, que de ahí viene la palabra proskuneo, que significa postrarse. Esa palabra la usa la escritura para demostrar cómo una mascota ante su dueño se dobla y se postra reconociéndolo como su autoridad y quien le da todas las cosas. La palabra postrarse viene de cómo se comporta una mascota con su dueño. Salvando las distancias, porque no somos mascotas, somos seres creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. A veces me pregunto, Dios me dejó el ejemplo de ese animalito, y es como yo debería relacionarme cuando me doy cuenta que mi corazón reconoce que mi Dios y mi espíritu ha nacido un día, ha experimentado la Navidad en el corazón. Cantamos la alegría del Señor y tenemos algunas caras que se le nota una alegría tan profunda que no se le ve hace 50 años. Y la pregunta es, ¿yo realmente me doy cuenta de esto? Y lo digo para mí. Realmente me alegra. ¿Qué es lo que me alegra cuando llega este tiempo de celebración? ¿Qué es lo que celebro? Nosotros no tenemos poder para ser limpiados de la inmoral manera de pensar, de sentir y de obrar, porque la ley de pecado forma parte de nuestra naturaleza caída. Por eso el autor de la epístola a los Hebreos dice, Hebreos 10, 11, 14, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, una sola vez, para eso vino Jesús, para eso nació, para que una sola vez y para siempre nosotros podamos ser limpiados por su sangre, santificados y obtener el perdón y la vida eterna para vivir toda una eternidad con Él. ¿Va entendiendo la importancia que tiene para nosotros celebrar y la manera en cómo celebramos? Esa es la Navidad que nosotros como hijos de Dios debemos celebrar y que lamentablemente pocos son los que aún llamándose cristianos lo comprenden, porque lo cultural ha sobrepasado lo espiritual en su vida. Entonces, ¿por qué si la Biblia no dice nada sobre la celebración de la Navidad, existe una fecha en el año que se conmemora el nacimiento de Jesús? ¿Y por qué razón tanto lo hacen de una forma pagana, desatando tanta lujuria y desenfreno, pastor? ¿Por qué?
Bueno, yo quiero compartir con usted y voy a empezar a predicar sobre que podamos ver el origen de la celebración de la Navidad y por qué razón, a pesar de no ser un mandamiento, se estableció y se vive en tantos casos con mucha confusión. Y tenemos que ir a la historia. La historia dice que en el año 354 después de Cristo, Liberio, quien fuera el obispo de Roma, ordenó que el día 25 de diciembre se celebrara el nacimiento de Jesús. La fecha está lejos de ser la real, pero esto la Iglesia Católica lo trató de establecer para contrarrestar, con muy buenas intenciones, las fiestas paganas que se celebraban en esa época del año en las diferentes regiones de Europa, para recibir después del crudo invierno la bendición de que el sol llegara y se derritiera el hielo y empezara la primavera. Esa buena intención, en lugar de influenciar al paganismo, la realidad nos dice que fue al contrario. En lugar de convertirse ellos a nosotros, como dijo el profeta, muchos lo único que podemos decir es que hemos caído en la triste realidad de convertirnos nosotros a ellos. Y Jeremías 15, versículo 19 dice, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Por ejemplo, mira esto, en Roma se celebraba la fiesta de la Saturnalia, que era la invocación al dios Saturno, considerado el dios de la agricultura romana, que ellos habían adoptado de la cultura babilónica por los romanos, de la cultura babilónica al que invocaban para recibir abundantes cosechas durante la siembra en el comienzo de la primavera, después de pasar el invierno, porque Roma, cuando conquistaban los romanos algún país, alguna ciudad, ellos lo que respetaban eran las creencias de esos pueblos. No se levantaban contra sus creencias, ellos lo que hacían más bien era adoptar a sus dioses y a sus ídolos. Y eso es lo que habían hecho los romanos. Entonces habían tomado de la celebración, al terminar el invierno, celebraban la Saturnalia y invocaban al dios Saturno para tener buenas cosechas cuando entrara la primavera. También en ese día se hacían regalos unos a otros, obsequiándose diferentes estatuillas, eligiendo de la vasta gama de deidades que ellos habían adoptado de otros pueblos y las fabricaban de barro, de mármol y de plata, siendo esa la clase de ídolos que regalaban de acuerdo a lo que ellos consideraban que podían necesitar la persona al que le hacía el regalo. De ahí viene la tradición para esa fecha de la entrega de regalos, por ejemplo. Mientras celebraban el acontecimiento de la ida del invierno, con excesos, borracheras y desenfreno sexual, llevados a su máxima expresión. Les habrían abierto la puerta de la jaula, se terminó el invierno, se les salió la cadena. En mi nación, que tiene las 4 estaciones, cuando llega la primavera, la gente del frío tan tremendo que vive tapada hasta acá, de un día para otro la temperatura empieza a subir y la gente empieza a andar más ligerita de ropa. Las damas se visten un poquito más flojitas, todo el mundo tomando sol en las calles. En los horarios de las comidas la gente se va y en vez de ir a comer, él se va al centro de la ciudad a las 9 de julio y ve a la gente con sus acostaditos ahí y uno saliendo de semejante invierno. Ahí se les sale la cadena a muchos y empiezan a procrear. Es una realidad, está por estadística, ¿verdad? Esa clase de celebración fue una de las causas principales que hizo caer a Roma en el desprestigio moral que la llevó a su caída, degradando sus habitantes, sus cuerpos y sus vidas, y le daban rienda suelta a sus más altas expresiones inmorales. Lo mismo sucedía en los demás pueblos de Europa. Mira, cada uno tenía la esperanza puesta en algún dios según sus creencias, al que invocaban para que con la llegada de la primavera pudieran salir del congelamiento feroz del invierno y obtener el favor de sus dioses paganos para agradarles y así obtener buenas cosechas. Mira, por ejemplo, los pueblos del norte, conocidos como los bárbaros, invocaban a sus dioses Odín como el dios supremo de todos los hombres y padre de todos los dioses, y a Thor, su hijo, como el dios de las guerras, ¿cierto? Usted lo ve representado en las películas con el martillo. Es el hijo de Odín, que es el dios de las guerras,
para ellos. Estas celebraciones consistían también en festivales de música, borracheras, como los demás pueblos. Al este de Europa, en Persia, adoraban al dios Mitra, al que consideraban el dios de la luz. En Inglaterra al oeste, los druidas hacían cultos sacerdotales de ocultismo, invocando a las fuerzas demoníacas, haciendo sacrificios sagrados, ofreciendo bueyes mientras iban desfilando, a la vez que orientaban hacia la amistad y la paz la vida de la gente mientras desfilaban con túnicas blancas cantando. Además subían a los árboles para cortar ramas y repartirlas entre la gente para que las pusieran como adornos colgándolas dentro de sus hogares. También, estoy luchando contra el gallo Claudio. También adornando el ambiente con plantas y cada vez que alguien pasaba por debajo de esas plantas, debía abrazar a otra persona que estuviera por ahí como muestra de reconciliación para fomentar el perdón y un nuevo comienzo a partir de la primavera para construir buenas relaciones. En el siglo XIII fue hecho popular por San Francisco de Asís el pesebre, que determina representar con muñequitos el nacimiento de Jesús. 300 años después, Martín Lutero, con la idea de representar la Navidad, lleva un árbol a su casa al que le coloca velas alrededor para simbolizar las estrellas que brillan en el cielo, iluminando el bosque. Holanda aporta la celebración de la Navidad a la celebración con un sacerdote muy famoso en su pueblo, porque era piadoso, muy generoso, llamado San Nicolás, al que lo consideraban santo después de haber fallecido, y se creía que regresaba San Nicolás cada año para colocar regalos cuando terminaba el invierno a los niños, y para que cuando los niños pusieran sus zapatos en la noche en las casas o a los pies de alguna chimenea. Entonces los holandeses pronunciaban su nombre llamándolo Sinterklaas. Y cuando llega esa tradición a los Estados Unidos, lo llamaron Santa Claus. Hoy ese nombre, el mercadeo lo ha dejado atrás y hoy para muchos es Papá Noel, donde están esos productos comestibles que tanto nos gustan. Así que con esa mezcla de tradiciones, la Navidad se ha convertido en una gran fusión y confusión cultural a través de los años, donde tantos celebran desenfrenadamente, mientras por el otro lado existen grupos religiosos que se dedican a combatir, reprendiendo demonios y criticando a quienes celebran la Navidad, porque consideran que colocar un árbol de Navidad con un pesebre a sus pies es algo demoníaco. Pero nosotros, en lugar de satanizar y rechazar la celebración, o por el otro lado poner como excusa la Navidad para el desenfreno, lo que debemos celebrar es que un día Dios se hace hombre en la persona de Jesús, que vino a salvar a los perdidos y nos encontró a nosotros porque hemos creído en su nombre y lo dejamos entrar en nuestra vida. Entonces, pastor, ¿usted considera una herejía poner un arbolito con adornos y un pesebre en mi casa? Bueno, amado, para nosotros un arbolito es un arbolito. Un pesebre es un muñequito y un regalo es un regalo. No creo que tengan poder sobre el poder del Espíritu Santo, porque si así fuera no podríamos ponernos ni la ropa. La camiseta que tú tienes la confeccionó un satanista, un testigo de Jehová, un mormón o un cristiano. Los zapatos que tienes puestos, ¿quién fue el que los fabricó? Yo creo que son solamente cosas que usamos para celebrar una fiesta cultural, que en sí mismo no quita ni agrega nada. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos aprovecharla para compartir con amor la verdad que se llama Jesucristo. Que en medio de tantas voces que se levantan, la voz suprema de Dios se levantó por encima de todas, diciendo Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a quien oíd.
A Él oíd. Y la pregunta es: ¿a quién oímos? Si usted celebra la Navidad, hágalo con entendimiento, pero dígale que está a su lado, pero hacelo todo el año. Y si no la celebra, tampoco significa mucho. Nosotros, culturalmente hablando, ¿cierto? Nosotros no veneramos los arbolitos, ni los adornos, ni los invocamos para adorarle, ni le pedimos a los arbolitos que nos bendigan. Para nosotros esos muñequitos no son idolatría, porque no nos arrodillamos delante de ellos. En el antiguo pacto eran santas las cosas, en el nuevo pacto son santas las personas. Y nosotros vemos este tiempo para compartir con la gente que amamos y queremos dar testimonio al mundo, que creemos que Jesucristo, siendo igual a Dios, un día se hizo hombre, que nació y vino al mundo para dar su vida por amor, para salvarnos de un mundo despiadado que está lleno de dolor, enfermedad, odio y muerte por causa del pecado. Una tierra maldecida por Dios cuando el hombre comió el fruto que no debía comer, y en Apocalipsis 3:17 le dice al hombre: por lo que has hecho, por haber creído la voz de tu mujer, la tierra será maldita por tu causa y darás a luz. Perdón, a la mujer no, al hombre no le dijo que daría luz, le dijo a la mujer. Ya me estoy yendo mal. Y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Celebramos por la fe que hemos recibido los regalos que nos fueron dados por Dios el Padre en la persona de Cristo Jesús. Regalos que Dios prometió 700 años antes de su nacimiento a través del profeta Isaías, diciendo que un niño nos sería entregado y que reparte regalos que no se pueden comprar con ninguna riqueza de este mundo, porque los regalos que Dios nos da en Cristo son regalos celestiales y eternos. Y mientras en la Navidad nos hacemos unos a otros regalos, Dios nos dio a nosotros el mejor regalo. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros, a pesar de la ignorancia y la confusión que se produce con el tema de la celebración de la Navidad, celebramos no solo ese día, sino cada día de nuestras vidas, porque Él es el motivo central y la razón por la cual vivimos. Porque un día Dios Padre viene en forma de hijo a esta tierra y nace como un bebé y nos entregó esos regalos en Cristo que nunca nos serán quitados. Y pasemos por donde pasemos en nuestra vida, en Él tenemos a alguien a quien admiramos. Tenemos a alguien que vino a darnos vida en medio de un mundo que busca desesperadamente encontrar un referente en la vida a quien admirar para querer parecernos. Que podemos escuchar en medio de tantos consejos buenos como inútiles y vanos, podemos escuchar al único que tiene un consejo sabio para poder descansar en nuestras conciencias. Porque esos consejos nos enseñan, cuando los ponemos a funcionar, a vivir de la manera en que Dios lo establece, y eso significa sabiduría, poder aplicar en mi vida lo que Dios enseña. Inteligencia y conocimiento se quedan acá. La sabiduría significa poner a funcionar lo que Dios me enseñó acá, para colocarlo acá. Busca la misericordia y la verdad, dice el Proverbio 3. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás buena opinión delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Solo en Él podemos sentirnos protegidos, y por eso celebramos, porque Él, a pesar de que es el único Dios verdadero y eterno, imperfectos como somos, por amor Él nos aceptó. Él nos perdonó y nos protegió de la muerte eterna, ocupando el lugar en la cruz que nosotros deberíamos haber ocupado. Celebramos cada día que Él es el único que nos da la verdadera paz,
que mientras el mundo cree que la paz significa no pasar por problemas o ausencia de problemas, la verdadera paz que Él nos vino a dar nos permite recibirla en medio de las tormentas de la vida. Porque esa es la paz que el Señor da. Juan 14, 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Sabe? Me estoy acordando que hace 2 años yo estaba en una UCI, que había perdido el conocimiento durante varios días, que realmente no se sabía qué iba a pasar conmigo. Y me había empezado a recuperar, porque para esta semana, hace 2 años, me habían sacado los tubos. Y me acuerdo que Joel, para mi cumpleaños, que la pasé en ese lugar, yo recuerdo que había un número 3 dorado, que era el día de mi cumpleaños, y lo pegó en la pared. Yo lo tengo eso presente ahí, dentro de todo lo que me pasaba. Pero una cosa que me acuerdo es que tenía paz en mi corazón. Nunca pensé nada, no recuerdo nada. Y yo creo que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, porque hay gente que ha pasado cosas peores que yo y que significan para mí como un ejemplo, como le decía a unos hermanos que vinieron a saludarnos y a bendecirnos. Y yo le decía a ella cuando perdió a su bebé, que habían llegado recién acá, y yo vi la fortaleza que ellos tuvieron habiendo perdido a su bebé. Y hablamos y ellos decían: seguimos adelante, yo sé que Dios va a hacer algo. Y yo le decía: dentro de un tiempo nos vamos a reír y vamos a celebrar y vamos a ver cómo Dios nos fortalece. Yo veía la fortaleza de ellos cuando venían a la iglesia, cuando estaban en el proceso. No, esta semana tenemos el estudio, parece que lo va a perder, no, parece que no. Y así pasaron días, pero nosotros estamos fuertes. Y ellos, agradeciéndome a mí, no se dieron cuenta que el agradecido era yo. Y por eso en estos días, cuando presentamos a la nueva bebé, yo decía: Dios es fiel. La paz que Él pone en medio de las tormentas. La dificultad es cuando a veces las cosas se tornan muy difíciles. Pero no estoy hablando de bobadas, estoy hablando de cosas serias. Cuando nos enfrentamos al temor de la muerte, cuando nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido, a una enfermedad que te dice: ya estás listo para tocar el arpa. Y de repente ver esa fuerza en hermanos que vienen de Dios, de gente que parece que lo ha perdido todo y Dios les dio todo. Porque Él es el príncipe de paz. Él es nuestra paz. Él nos da su preciosa paz porque es el príncipe que ha vencido al mundo con su paz. Por eso Jesús le dice a sus discípulos antes de partir, Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, si aún no lo has reconocido, yo vine a decirte en este día que si algo debes saber es que Él nació y vino a este mundo para salvarte. Que más allá de tu condición, lo único que necesitas es creer y recibir por su misericordia su paz y la vida eterna que nadie merece. Que no importa tu pasado, que no importa tu posición, que no importan tus logros, porque el amor que Dios te dio fue capaz de dar su vida para que absolutamente todo el que se arrepienta de una vida de pecado pueda recibir para siempre su consuelo y el perdón para poder entrar a su reino. Que la celebración de la Navidad consiste en reconocer que un día Jesús, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios y se humilló naciendo como un hombre, que vino a este mundo para morir a su naturaleza humana, para que a través de su naturaleza divina poder resucitar al tercer día y devolvernos a nosotros así al propósito celestial de la vida eterna. Por eso, iglesia amada, yo quiero decirte en este día y en este mes,
donde tanta confusión, donde tantas culturas se mezclaron y le dieron forma a algo que le pusieron por nombre Navidad y que trae tanta confusión a muchos de nosotros. Que pasamos de la borrachera al desenfreno, el gastar la plata que no tenemos en nosotros mismos, en la autogratificación, en mirar solo por nosotros y las iglesias vacías porque todo el mundo tiene que celebrar y tiene que estar en sus fiestas tan importantes. Tendrían que estar aquí, todos tendríamos que estar dándole gracias a Dios. La Biblia no habla nada de la Navidad, pero sí dice de que debemos ser agradecidos y que Él nos llamó con un propósito. Y cuando llega el momento de darle al Señor el mejor regalo que podamos tener, nos ponemos mal, porque en el día de su cumpleaños lo único que no queremos es hacerle un regalo. Pero entre nosotros nos encanta eso. Nos encanta que nos agasajen, nos encanta bendecir entre nosotros y todo. Pero al que merece todo el honor y la gloria en el día donde celebramos que Él ha venido al mundo, no nos damos cuenta de lo que celebramos. Y pasamos entonces del desenfreno a la religiosidad, donde la gente no tiene acceso porque le estamos pegando con un palo en la cabeza porque pusieron un arbolito, porque compraron una bombita porque tiene un muñequito de yeso. Pero todos desde nuestra infancia algo sucedió cuando éramos pequeños, porque todos queremos volver a ese tiempo, pero nos hemos dado cuenta, muchos, que en esta época no podemos disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque perdimos la inocencia que teníamos cuando éramos niños, cuando lo único que queríamos no nos importaba nada, queríamos estar con los primos, con los amigos, con la familia y jugar y estar así. Entonces cuando somos grandes queremos revivir eso, pero ya no se puede, ya se fue. ¿Por qué se fue la inocencia? Porque la vida nos ha golpeado, porque nos ha dado muy duro, porque hemos cometido errores y porque hemos visto injusticia, dolor, angustia. Y por más esfuerzo que pongamos, la autogratificación va a durar un ratito. Pero el gozo del Señor dura para siempre. Apocalipsis 21, del 3 al 7, ya estoy terminando. Por eso, iglesia amada, no dejes pasar esta nueva oportunidad como todos los años. Y oí una gran voz del cielo que decía: "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo". Iglesia amada, oremos para que en esta Navidad nadie se quede sin abrir el regalo de Dios que Dios nos envió a todos en la persona de Cristo Jesús. Póngase de pie, dele un aplauso al Señor, dele gracias a Dios. Abrace a alguien, por favor. Bendiga su vida en este día. Vamos a ir juntos. Vamos a seguir adelante. No importa lo que haya sucedido. En Él tenemos el mejor regalo. Padre, yo quiero darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por habernos dado, Señor, todo sin nosotros haber hecho méritos para nada. Queremos darte nuestro mejor regalo, Señor, que es nuestros corazones. Bendice la persona que está a mi lado. Que sea el principio de algo nuevo. Que cada época, Señor, en que tengamos la oportunidad de celebrar que tú has venido al mundo, podamos recordar quién eres, para qué has venido y todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por eso, Señor, hemos venido, y aquellos que hoy han traído sus primicias, queremos honrar tu casa, queremos honrar tu nombre. Y mientras adoramos a Dios, yo voy a pedirte que vengas a este lugar. Si tú eres una de esas personas que ha sentido dar algo especial para Él en este tiempo, y que vengas al altar y lo dejes aquí en el canasto. Mientras nosotros adoramos su nombre, yo quiero decir: Padre, gracias por dar la oportunidad de darte ofrendas
para tu casa. Bendice las primicias que damos para tu obra, para que siga adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar. Quisiera haber sido un ángel para poder anunciar la historia de tu nacimiento, la noche de Navidad. Quisiera haber sido una estrella y con mi luz alumbrar aquel pequeño lugar. Descansar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar, solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar. Quisiera haber sido un mago para poderte traer mi mejor regalo y ponerlo delante de tus pies. Y quisiera haber sido el dueño del mejor mesón de toda la región y darte mi mejor habitación.